Buen día niños, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que bastante bien. El día de hoy vamos a trabajar en ciencias sociales. Soy la profe Nora. Vamos a trabajar en la página 16 con otro viaje de otro navegante. Ya hablamos de Colón y también de Balboa. ¿Se acuerdan que Colón descubrió América, Balboa descubrió el Mar del Sur o el Océano Pacífico? Hoy vamos a hablar del viaje de Solís, quien descubrió el Mar Dulce, hoy en día Río de la Plata. Juan Díaz de Solís era un navegante portugués, un navegante español en realidad, que fue contratado primero por el Reino de Portugal para poder irse hasta Asia, ¿verdad? Pero luego fue contratado por los reyes españoles, entre ellos Isabel la Católica, porque ellos querían que el reino español se extendiera, ¿verdad? Entonces lo mandaron a otra cruzada, a otra conquista, para llegar hasta lo que es hoy en día el Río de la Plata, al cual ellos lo llamaron Mar Dulce. Lo que los reyes españoles querían es que Solís se vaya a verificar el mar del sur que Balboa había descubierto, que en realidad era el Océano Pacífico. Entonces salieron ellos del puerto de Sanlúcar en 1515, con destino obviamente al Océano Pacífico que del lado de América del Sur. Bueno, salieron del puerto de Sanlúcar en 1515 con 3 embarcaciones. Atravesaron todo el océano y llegaron a las costas de Brasil en 1516. Convencidos de que en 1516, siguiendo la ruta hacia el sur, Solís se alcanzó un mar dulce. Ellos pensaron que ya habían llegado al mar del sur, pero le dijeron que era un mar, pues sintieron que era un mar dulce por el sabor, ¿verdad? Y a quien lo llamaría Río de la Plata. Ya estaban convencidos que llegaron al lugar en donde ellos pensaron. Entonces ingresaron al continente a través del río Uruguay y observaron a unos indígenas, a unos indios, y quisieron conversar con ellos, ¿verdad? Pero lastimosamente estos indios atacaron a la tripulación de Solís y él fue muerto. El, el único sobreviviente, o más bien hubieron 2 sobrevivientes, eran Francisco del Puerto y Alejo García. Francisco del Puerto fue apresado 10 años y luego lo soltaron. Contactaron con Alejo García y de Alejo García era un navegante portugués, ¿sí? Que pasó por el Chaco, por el Paraguay en sí, porque pensaba que había mucho oro. Bueno, ellos contactaron entre ellos y estaban yendo nuevamente a España. Y a finales ya de 1516, yendo a España, naufragó su barco, ¿verdad? Cerca de una isla llamada Santa Catalina y donde finalmente falleció Alejo García. Bueno, aquí pueden observar a Juan Díaz de Solís. El río de la Plata, dice, los conquistadores portugueses creían que este río conducía a la Sierra del Plata. Según la leyenda, este lugar poseía inmensas riquezas bajo el dominio del rey blanco, llamado así por el color de la plata. Se cree que se basó en el cerro Río de Potosí, actual Bolivia. Es lo que le estaba comentando. Del puerto contactó con Alejo García y pensaron ellos que el Río de la Plata conducía hasta lo que era en ese principio o lo que en ese entonces Bolivia, hoy en día el actual Perú, porque decían que había bastante cantidad de oro y plata. Y entonces ellos querían conquistar, ¿verdad? Ese lugar para poder obtener. Y en su expedición por el Río de la Plata hasta Sierra de la Plata, pasaron por el Chaco paraguayo. Bueno, ahora iremos a las actividades. Dice, aplico los conceptos. Completo el cuadro sobre la expedición de Juan Díaz de Solís.
¿Quiénes primero lo contrataron? Los portugueses. ¿Y para ir a dónde? Al Asia. Luego los reyes españoles lo contrataron, ¿verdad? Para irse para localizar el Mar del Sur, que ya había sido conquistado y descubierto por Balboa. En ese entonces, bueno, lo que fue era Mar del Sur, ahora es el Océano Pacífico en realidad. Dice aquí, ordeno cronológicamente los hechos correspondientes a la expedición de Solís. Es decir, vamos a enumerar. En 1516 bordearon las costas del noreste africano, atravesaron el océano y llegaron a las costas del Brasil. ¿En qué posición se encuentra eso? Se encuentran en el número, ¿qué número? 1, 2, 3, en el número 3. Luego nos dice, en 1516, siguiendo la ruta hacia el sur, Solís alcanzó el Mar Dulce, que se encuentra en el párrafo número 4. La expedición partió del puerto de Sanlúcar de Barrameda en 1515, el número 1. El número 2, las 3 embarcaciones navegaron hacia las Islas Canarias. Bueno, este es el orden cronológico de los hechos que ocurrieron en los viajes de Solís. Luego dice, completo las ideas sobre lo sucedido cuando ingresaron al continente a través del río Uruguay. Al detenerse Solís y los expedicionarios observaron a quienes vieron, a unos indígenas, y decidieron tomar contacto. Pero estos, los indígenas, atacaron la embarcación y dieron muerte a Solís. Se conoce que hubo un sobreviviente que era Francisco del Puerto, ¿se acuerdan? A quien los indígenas le tuvieron preso por 10 años. Los sobrevivientes, en este caso del Puerto y Alejo García, decidieron regresar ¿a dónde? A España, a finales de 1516. En vuelta a España, uno de los barcos naufragó cerca de la isla de Santa Catalina y donde también falleció Alejo García. Completo el esquema sobre el descubrimiento de Díaz de Solís. ¿Qué descubrió Díaz de Solís? ¿Cómo se llamaba anteriormente lo que se descubrió? Mar Dulce, y actualmente se llama Río de la Plata. ¿Y qué habría descubierto Balboa? Mar del Sur, que hoy en día se llama Océano Pacífico. Recuerden muy bien eso. Luego, como tarea van a tener escribir sobre la importancia del agua dulce, ¿sí? Y el cuidado de los cauces hídricos. Agua dulce significa el agua que nosotros podemos beber, porque el agua del mar, por ejemplo, es salada y no la podemos beber porque nos va a deshidratar más. Bueno, esto fue la clase del día de hoy. Espero hayan entendido. Cualquier duda o consulta me escriben sin ningún problema o yo les llamo para poder explicarles nuevamente. Chao, chao, nos vemos en la siguiente clase.